Con gusto saludarles, mi nombre es Brian Rendón, cursante de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad de los Andes. En el presente video informativo daremos respuesta a 6 planteamientos sobre la estructura obligatoria tributaria usando el modelo Escarabajo. Como primer planteamiento tenemos cuál es la naturaleza jurídica de la estructura obligacional tributaria, sus elementos y función en la normativa fiscal. 1. Naturaleza jurídica. Este es un vínculo jurídico de derecho público que deriva del ejercicio de la potestad tributaria del Estado. Este poder es irrenunciable y exclusivo, lo que significa que solo el Estado o los entes autorizados por la Constitución pueden establecer tributos. Esto está reflejado en el artículo 156 y 316 de la Constitución. Esto surge cuando se materializa el hecho imponible, es decir, el evento descrito en la norma fiscal como generador del tributo. Este vínculo obliga al sujeto pasivo a cumplir con el pago del tributo en favor del sujeto activo. 2. Sujeto activo y sujeto pasivo. Estos son los elementos de la estructura obligacional tributaria. El sujeto activo es el ente público facultado para exigir el cumplimiento del tributo. Este puede ser la nación, representada por el SINDIAN, estados, municipios u otras entidades con competencias específicas. Y su papel pues incluye no solo recaudar, sino también administrar y fiscalizar los tributos. Un ejemplo puede ser el municipio, que cobra los impuestos sobre inmuebles urbanos. Y el sujeto pasivo es quien está obligado a cumplir con la obligación tributaria. Puede ser el contribuyente, quien realiza directamente el hecho imponible, o el responsable, quien asume el pago del tributo sin haber realizado el hecho imponible. Este es un evento o circunstancia que al realizarse genera el nacimiento de la obligación tributaria. Este debe estar definido de forma precisa en la ley, en cumplimiento del principio de legalidad tributaria. Esto está reflejado en el artículo 317 de la Constitución. 4. Base imponible. Se aplica en la cuota o tasa del tributo. Un ejemplo de ello puede ser en el IVA, que el precio de venta de un producto es la base imponible. 5. Tasa y deuda tributaria. La tasa es el porcentaje o monto fijo que se aplica a la base imponible para calcular el tributo, y la deuda tributaria es el resultado de la aplicación de la tasa a la base imponible, es decir, es el monto que el sujeto pasivo debe pagar al sujeto activo. Y 6, por último, la función en la normativa fiscal. La estructura obligacional tributaria es esencial para garantizar el cumplimiento de los principios fundamentales del sistema tributario. Se basa en 4 funciones: proveer ingresos al Estado, ya que son la principal fuente de financiamiento para garantizar servicios públicos como salud, educación, transporte e infraestructura. Como segundo tenemos promover la equidad, ya que asegura una distribución justa de la carga fiscal, permitiendo que quienes tienen mayores ingresos aporten más. Tercera, la regulación económica, que a través de los tributos el Estado puede incentivar o desincentivar ciertas actividades económicas para promover el desarrollo. Y 4, sostener la legalidad, ya que la obligación tributaria formaliza y la relación fiscal entre contribuyentes y el Estado, evitando así arbitrariedades. Como segundo planteamiento tenemos cuál es la importancia del hecho imponible y cuál es su materialización en las leyes fiscales y algunos ejemplos de ello. Ya sabemos que es un hecho imponible, pero daremos un breve resumen otra vez. Este es un evento o circunstancia que al realizarse genera el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Cuál es su importancia? El hecho imponible es el corazón de la obligación tributaria. ¿Por qué? 1. Delimita la potestad del Estado, es decir, define el Estado puede exigir un tributo, evitando abusos o arbitrariedades. 2. Otorga seguridad jurídica. Al estar claramente descrito por la ley, los contribuyentes saben cuáles actividades, ingresos, bienes están sujetos a tributación. Y 3. Facilita el control. ¿Por qué? Ya que al basarse en hechos verificables permite la administración tributaria. Como punto número 3 tenemos la materialización en la realidad. El hecho imponible se plasma en las normas tributarias de forma detallada y específica. Esto incluye una descripción clara del evento grabado y los parámetros que deben cumplirse para que se genere la obligación.
¿Qué ejemplos podemos dar en la materialización en la realidad? Bueno, uno, sobre el impuesto sobre la renta. Eh, Hablando del hecho imponible, podemos decir la obtención de rentas, que son unos ingresos dentro o fuera de o jurídicos vigentes en el país. Un ejemplo, un comerciante que gana $1000 en un año está sujeto al ISLR de tenemos otro de el valor agregado, que es el IVA. Este es la venta de bienes, muebles, prestación de servicios o importaciones grabadas dentro del territorio nacional. Un ejemplo puede ser una tienda que vende electrodomésticos, debe incluir el IVA en cada transacción realizada. Y también tenemos los impuestos municipales, que puede ser una panadería que opera en Caracas, paga impuestos sobre actividades económicas al municipio Sucre, un ejemplo. C. Explicar la diferencia entre contribuyentes y responsables dentro de la relación jurídico-tributaria y dar ejemplos. La relación jurídico-tributaria involucra dos tipos de sujetos pasivos, el contribuyente y el responsable. El contribuyente, en el punto número 1, es el sujeto pasivo que realiza directamente el hecho imponible, es decir, quien genera la obligación tributaria por su actividad o situación económica, y su vínculo con la obligación tributaria es directo. El responsable es el sujeto pasivo que, aunque no realiza el hecho imponible, asume el cumplimiento de la obligación tributaria por el intermediario o garante del pago del tributo. ¿Qué ejemplos podemos dar? Bueno, del contribuyente es una persona que compra un producto en un supermercado y paga el IVA correspondiente. Y también una empresa un empleador que tiene y paga el ISLR correspondiente a los sueldos de sus empleados. O también un agente de retención que descuenta el IVA a un proveedor y lo transfiere al fisco. Diferencias clave. El contribuyente es quien realiza el hecho imponible, mientras que el responsable está obligado a cumplir o facilitar el pago del tributo sin haber realizado dicho hecho. Ambos pues forman parte del sujeto pasivo, pero su rol en la obligación tributaria es muy distinto. 5. Relación entre ambos. Sí que hay una relación entre ambos en algunos casos. El responsable facilita el cumplimiento del contribuyente, por ejemplo, reteniendo parte de un pago para garantizar la liquidación del tributo ante el Estado. D. Explicar quiénes gozan de las exenciones, exoneraciones, no sujetos y las diferencias entre los distintos escenarios. Estas instituciones son exclusivas del derecho tributario. Número 1. Exenciones. Estos son los beneficios fiscales otorgados por la ley que liberan total o parcialmente a ciertos hechos, bases o sujetos del pago del tributo, sin necesidad de acto administrativo adicional. Estas son permanentes o duraderas mientras subsista la norma que las establece. 2. Naturaleza jurídica y un ejemplo. ¿Qué es la naturaleza jurídica? Estas son unas limitaciones legales a la potestad tributaria, ya que excluyen ciertos hechos o sujetos del gravamen. Su fundamento reside en políticas públicas como el estímulo de sectores estratégicos a la protección de bienes esenciales. ¿Qué ejemplo podemos poner? Los alimentos y medicinas en Venezuela están exentos del IVA, según la ley del impuesto de valor agregado, o también inmuebles destinados exclusivamente a actividades religiosas están exentos de impuestos municipales. 3. Exoneraciones. Estas son medidas temporales y discrecionales que el Ejecutivo Nacional otorga mediante decreto.
Están dirigidas a estimular actividades específicas inversiones. Sino un acto administrativo, aunque deben basarse en disposiciones legales que faculten el Ejecutivo para concederlas. ¿Qué ejemplos podemos colocar? Bueno, exoneraciones del ISLR para pequeñas empresas en el sector agrícola durante un periodo de recuperación económica, o la exoneración de aranceles de importación para maquinaria industrial. 5. No sujeto. Esto se refiere a aquellos hechos o situaciones que no cumplen las condiciones establecidas por la ley para configurar el hecho imponible. A diferencia de las exenciones y exoneraciones, los no sujetos no generan obligación tributaria desde su origen. ¿Cuál es la función en la normativa fiscal? Bueno, el no sujeto implica que un evento o sujeto no se por ejemplo, donaciones realizadas por organizaciones internacionales en Venezuela que no están sujetas a IVA porque no consideran ventas o prestación de servicios, o los ingresos de organismos diplomáticos por tratados internacionales. Estos no están sujetos al ISLR. Explicar qué es la administración y la percepción del contribuyente frente a esta institución. ¿Qué es la administración tributaria? Este es el órgano del Estado que es encargado de aplicar las leyes tributarias, es decir, de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y responsables. Y su función principal es recaudar los tributos necesarios para efectuar las actividades del Estado y garantizar prestación de servicios públicos. 2. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones de la Administración Tributaria, según los artículos analizados del Código Orgánico Tributario y la Constitución Nacional, las funciones principales son las siguientes. 1. La aplicación de las normas tributarias. 2. La gestión de la recaudación. 3. La fiscalización. 4. La devolución de tributos. 5. La información y asistencia. También podemos hablar sobre lo que vendría siendo la percepción del contribuyente frente a la administración tributaria. Este es un tema complejo y multifactorial, influenciado por diversos factores, como la eficiencia y eficacia, la transparencia, equidad, atención al contribuyente, comunicación, entre otras. Pero también hay algunos factores que pueden afectar la percepción negativa, como lo son la burocracia, la corrupción, la incertidumbre jurídica, la falta de claridad en la información, entre otras. Y número 4, enfoque desde los principios. El manual de los principios tributarios al que hace referencia esta consulta, especialmente en esta diapositiva, establece una serie de principios que debe guiar en la actuación de la administración tributaria, como la equidad, la eficiencia, la certeza jurídica, la transparencia y la publicidad. Estos principios, si son efectivamente aplicados, pueden contribuir a mejorar la percepción de los contribuyentes y fortalecer el sistema tributario en su conjunto. F. Explicar comparativamente la evolución de las sanciones en las reformas del COD, su propósito y sentido con relación a los cambios anteriores. Primero que nada vamos a hablar sobre el COD desde el 2014. Desde 2014 han introducido cambios significativos en el régimen sancionatorio tributario venezolano. Estas modificaciones han buscado, por un lado, fortalecer las recaudaciones fiscales y por otro, adecuar el sistema sancionatorio a las nuevas realidades económicas y sociales del país. 2. ¿Cuál es el propósito principal de las reformas sancionatorias en el Código Orgánico Tributario? Han sido con el fin de aumentar la efectividad de la recaudación mediante la imposición de sanciones más severas y disuasorias. 2. Aumentar el cumplimiento voluntario. Esto con el fin de promover el cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias a través de un sistema sancionatorio claro y predecible. 3. Adecuar el sistema sancionatorio a las nuevas realidades económicas, para así reflejar los cambios de la economía venezolana y las nuevas formas de evasión y elusión fiscal. Ahora hablemos de la evaluación desde
2014. Desde el 2014 ha introducido cambios en diversos aspectos del régimen sancionatorio, entre los que destacan la ampliación del catálogo de sanciones, que se han incorporado nuevas sanciones como multas más elevadas, intereses moratorios, entre otros. La mayor graduación de las sanciones, el cual permite ajustar la sanción a la gravedad de la infracción. Tenemos también la agilización de los procedimientos sancionatorios, lo que ha permitido agilizar la gestión recaudatoria. También la mayor énfasis en la prevención, que se han introducido medidas para prevenir infracciones tributarias, como la difusión de información y simplificación de los trámites. 4. La relación con los cambios anteriores. Las reformas sancionatorias posteriores a 2014 se han construido sobre los cimientos establecidos en las reformas anteriores. Sin embargo, se han introducido cambios significativos para adaptarse a la inflación, fortalecer la lucha contra la evasión fiscal, protegerlos, entre otras. Y por último tenemos los desafíos y perspectivas. A pesar de todos los avances logrados, el sistema sancionatorio tributario venezolano aún enfrenta desafíos importantes, tales como la inestabilidad económica, ya que la alta inflación y la devaluación de la moneda ha dificultado la aplicación efectiva de las sanciones. 2. La elusión fiscal sofisticada, el cual las nuevas formas de evasión fiscal requieren de herramientas de control más sofisticadas. Y 3. La falta de recursos humanos y tecnológicos, ya que la administración tributaria requiere de mayores recursos para cumplir con sus funciones de control y fiscalización.